Bueno, hace algunos días el presidente de la República, Francisco Sagasti, le pidió a las empresas mineras, petroleras, industriales que redireccionen, que produzcan oxígeno medicinal, que dejen de producir oxígeno industrial y produzcan oxígeno medicinal. ¿Es esto posible realmente? ¿Las empresas pueden cambiar del oxígeno industrial al oxígeno medicinal? ¿Cuántas empresas están abasteciendo en este momento de oxígeno a la población? Vamos a ver la siguiente nota. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, SNMPE, se pronunció respecto al pedido del gobierno de redirigir el oxígeno que utilizan en sus operaciones industriales a los centros de salud ante la escasez de este producto. El gremio ha aclarado que las operaciones mineras no tienen la capacidad de producir oxígeno medicinal y solo aquellas que tienen fundición tienen oxígeno industrial, distinto al que se requiere para la atención de la emergencia sanitaria. La SNMPE señaló que una de las dos fundiciones mencionadas sí tiene una pequeña capacidad de producción de oxígeno líquido de reserva que puede ser de uso medicinal y que ya está destinándose a apoyar al sistema hospitalario. El gremio precisó que hasta el momento se han donado a favor de los hospitales ubicados en distintas regiones del país un total de 23 plantas de oxígeno, 3.732 balones y más de 4 millones de litros de oxígeno, equipos e insumos que son necesarios para el tratamiento médico de los pacientes COVID. Bueno, para tratar de entender el problema de cómo hemos llegado a esta situación de escasez de oxígeno medicinal en nuestro país y en particular en regiones muy determinadas como el caso de Huánuco e incluso la propia Lima metropolitana, estamos ya conectados con Jesús Espinosa. Él es secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi, institución que además en noviembre del año pasado publicó un análisis y recomendaciones para evitar justamente este problema, el desabastecimiento. Señor Espinosa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Maris, y a través tuyo saludar a todo tu público. En principio me gustaría que de una manera didáctica nos explique cómo está constituido este mercado de oxígeno medicinal. ¿Cuántas empresas participan en su producción? ¿Es un mercado donde hay competencia? ¿Es un mercado concentrado? El oxígeno medicinal tiene dos usos. El uso industrial, que por ejemplo es utilizado por las empresas mineras, y el uso medicinal. El principal comprador de oxígeno medicinal en el Perú es el Estado. Hay una compra residual por parte de las clínicas, pero el principal comprador es el Estado. Ese es por el lado de quienes compran. Por el lado de quienes producen el oxígeno, básicamente vamos a ver nosotros en el mercado dos operadores. Uno que representa gran parte de las compras públicas del Estado, que es el grupo Praxair, que también se conoce como LIN. Y otro operador que es AGA, que tiene una Air Product, que tiene una cuota menor. Pero el gran actor en el mercado es el grupo Praxair, que tiene aproximadamente de las compras públicas, según nuestras estimaciones, alrededor del 80%. ¡Wow! Es decir, señor Espinosa, para que quede totalmente claro para los que nos están escuchando, estamos hablando de un mercado oligopólico, es decir, donde hay pocos competidores, es un mercado donde quizá, lamentablemente, estos competidores tienen la posición de dominio sobre los consumidores. En términos técnicos, efectivamente es un mercado altamente concentrado, donde hay un operador que tiene una alta cuota del mercado. Sin lugar a dudas, el mercado se ha concentrado y se ha concentrado más en los últimos años porque el número de actores ha disminuido. Antes, hace algunos años, nosotros podíamos ver 3 actores, ahora se ha reducido a 2 porque uno de ellos compró a otro operador, con lo cual incluso el número de la competencia en el mercado se redujo. Y sin lugar a dudas, también eso nos lleva a otro tema conexo que tú has tratado en otros programas, y es la existencia en el Perú de una ley de control de sustancias. En el Perú, la compra, hubo una operación por la cual Praxair compró un competidor, y eso fue realizado en la mayoría de países del mundo, ¿no? Colombia, Estados Unidos, o en bloques como la Unión Europea, en Chile. En el Perú no fue realizado porque no existía una ley de control de concentraciones. En los países donde se realizó, se pusieron condicionamientos a esta operación. Y eso, sin lugar a dudas, entre otros factores,
también ha influido en que el mercado esté altamente concentrado. Y una pregunta para no salirme de este tema que me parece importante. El hecho de que el mercado esté altamente concentrado y que un solo operador de estos dos abastezca con el 80% del oxígeno medicinal a las instituciones públicas, a los hospitales, a los establecimientos médicos, ¿es lo que ha generado que el precio también suba, se dispare cuando aumentó la demanda? Diversos factores pueden influir, ¿no? Desde el solo hecho que indicas que una excesiva demanda que no calza con la oferta, sin lugar a dudas, también tiene implicancias en el precio. ¿No? Imaginemos que las empresas no están en capacidad de poder producir y van a tener que importar y seguramente va a ser más costoso. Pero también puede haber influido la concentración. En términos generales, cuando los mercados están más concentrados, se disminuye la presión competitiva, que es la que incentiva a las empresas a ofrecer menores precios. Si en el mercado solo hay una o dos empresas grandes que tienen capacidad de poder producir el oxígeno en grandes cantidades como las que puede demandar el Estado, sin lugar a dudas, si yo no tengo gestión, no voy a ofrecer mi mejor precio, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, esto puede también haber sido un efecto de la concentración en el mercado. Ahora, pasando ya a las recomendaciones, que las anota muy bien Indecopi en este informe que presentaron en noviembre, diciembre. ¿Por qué el Estado o los hospitales del Estado no podían construir sus propias plantas de oxígeno? ¿Atentaba contra el sector privado? ¿Había alguna limitación, alguna barrera que le impedía desarrollar sus propias plantas de oxígeno para abastecer la demanda? ¿Ustedes advirtieron de este problema en su momento? Efectivamente, nosotros hemos emitido un informe el año pasado, pero estuvimos viendo el mercado de oxígeno medicinal desde hace años. Por ejemplo, el año pasado se confirmaba una sanción contra empresas de oxígeno medicinal porque habían concertado, pero ya en el año 2012 nosotros recomendamos, por ejemplo, también al Ministerio de Salud que baje el nivel de pureza del oxígeno de 99 a 93% para que entre un mayor número de competidores, ¿no? Entonces nosotros estamos siempre monitoreando el mercado de cara a hacer recomendaciones para que el Estado pueda comprar de manera más eficiente, para que haya más competencia, porque nosotros consideramos que la competencia se traduce finalmente en mejor compra para el Estado y mayor satisfacción de los consumidores, del interés público, ¿no? Y en esa línea hemos emitido recomendaciones como las que tú refieres en ese momento. A ver, para detallarlo, digamos, con mayor énfasis, ¿no? ¿Cómo hacemos, desde el punto de vista de Indecopi, para, en principio, romper este oligopolio de dos empresas básicamente, una con mayor presencia que otra, y sobre todo, y lo más importante, para aumentar, digamos, el suministro de oxígeno medicinal en los próximos meses? Ahí el Indecopi ha hecho varias recomendaciones. Una primera que está conectada con tu pregunta anterior es, primero, como ocurre en otros lugares, los propios hospitales deberían tener sus propias plantas de producción. Si uno mira lo que ocurre en el mundo, Perú es uno de los países donde este problema ha sido mucho más severo respecto de otros. ¿Por qué? Porque en otros países lo que ocurre es que los grandes hospitales, imaginemos que cada gran hospital en cada región tuviera su propia planta de producción de oxígeno, no depende del privado, ¿no? De repente esto no se puede replicar en todos los hospitales, porque pueden ser algunos de menor escala, pero en los grandes hospitales regionales, en los hospitales de la capital grande sí debería haber su propio abastecimiento de oxígeno para no depender de privados. Pero además de ello, lo que ha recomendado es, primero hay que bajar el nivel de pureza del oxígeno. Ya, felizmente, el gobierno ha hecho esa modificación. Esta modificación no se va a traducir tan a corto plazo, porque obviamente las inversiones no se hacen a corto plazo, se van a hacer a mediano y largo plazo. Si uno mira lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Iquitos, en la selva, se ha venido exigiendo en los últimos años no el nivel de oxígeno del resto del país de 99, sino 93%. ¿Y qué es? Que medianas empresas ofrecen el servicio. Entonces, al bajar el nivel de pureza vas a tener más ofertantes. Pero además lo que hemos indicado es que hay que dar todas las facilidades a quienes quieren importar productos. Durante la primera ola de la pandemia, se importó oxígeno de Ecuador y de Chile. Nosotros estamos pidiendo que se den todas las facilidades a aquellas empresas que desean importar el producto, de cara a que podamos contar con mayor abastecimiento de oxígeno para poder suministrar a los pacientes que lo requieran, de cara pues, para garantizar su salud.
Ahora, dada, y ahí se lo consulto, digamos, con toda transparencia, porque siempre hablar de precios es un tema delicado, ¿no? Pero dada la situación de emergencia, dada la situación de crisis sanitaria, ¿está dentro de las competencias del Ejecutivo, quizá a través del Ministerio de Salud, de fijar el precio del oxígeno para las personas? ¿Se puede hacer eso o eso no estaría amparado en la Constitución? ¿Cuál es el análisis de competencia ahí? El marco legal nos establece una limitación para poder controlar los precios, pero lo que hay que tener presente es que hay otras soluciones, ¿no? Por ejemplo, el ente que debe ser el encargado de poder, los propios hospitales deberían suministrar a los pacientes el oxígeno que requieren. No deberían ocurrir imágenes como las que se presentan ahora, que son los familiares de los pacientes que tienen que recurrir a centros privados, eventualmente a requerir el oxígeno que los hospitales deberían suministrar. Entonces, si el hospital está comprando oxígeno, está comprando de manera agregada y ha podido prever la situación, no deberían ocurrir este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ese es el primer problema. Y si te das cuenta, y es más, en algunos lugares, como también lo dan cuenta los medios de comunicación, pues uno puede encontrar oxígeno, sino que no lo encuentra en la suficiente cantidad. Y allá donde hay precios exorbitantes, en muchos casos estamos hablando de un mercado negro. Durante la primera ola, lo que nosotros también advertimos, y es más, algunas clínicas y algunos hospitales también denunciaron, es el robo de balones de oxígeno, que muchos de ellos terminaban en el mercado negro. Se trataba de transacciones al margen de la ley que de alguna manera también no te garantizaban que efectivamente se tratara de un producto adecuado. Y entonces el deber de otorgar el oxígeno corresponde al Estado, las autoridades de salud, los hospitales, que deben entregar a los pacientes el oxígeno que requieran para que imágenes como las que tú presentas no se estén presentando. Claro que sí. Muy claro, señor Espinosa, en un tema tan difícil para la población como la crisis del oxígeno. Jesús Espinosa, secretario técnico de la Comisión de Defensa de Libre Competencia del INDECOPI, a quien le agradecemos por estar con nosotros esta tarde. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos para hablar de algo positivo, ¿no? Algo positivo que tiene que ver con el impacto que está teniendo ya la llegada de las vacunas sobre las expectativas, no solo de la población, sino de los propios mercados. Pero con calma, porque es una foto. Es una foto. Esto tiene para rato todavía. Pausa y venimos con eso.